Gracias. Señora consejera, bienvenida a esta comisión. Nosotros, el Grupo Parlamentario Aragonés, y particularmente voy a comenzar como en todas las comparecencias en las que nos ha tocado intervenir. En primer lugar, usted apenas lleva tres semanas, independientemente de la posición del Partido Aragonés. Nosotros siempre nos gusta dar, cuando estábamos en la oposición y ahora en Gobierno, un tiempo prudencial para ver cómo establece las políticas y las líneas maestras de su departamento, y nosotros simplemente le haremos una serie de apreciaciones y líneas generales, porque también sabemos, y como cualquier persona que puede llegar incluso en la iniciativa privada a cualquier puesto de trabajo, en su caso usted lleva apenas 3 semanas y en ese sentido imagino que ya estarán desgranando o acabando de desgranar esas líneas maestras, con lo cual nosotros sí que mantener esa prudencia inicial de que usted acaba de llegar y bueno, conforme vaya avanzando la legislatura, pues seguro que nos va a ir desgranando con más contundencia, o una vez que se puedan aprobar los próximos presupuestos, por dónde van a ir esas líneas del propio departamento. Nosotros coincidimos con usted en que Aragón es tierra de pactos, y la propia coyuntura política actual en Aragón, incluso la que ya existe en Europa desde hace muchísimos años, pues hace que tengamos que llegar a acuerdos políticos por el bien de un territorio, en este caso por el bien de Aragón, diversas fuerzas políticas. Nosotros formamos parte en esta legislatura de un gobierno centrado, de amplia base, moderado, transversal, en donde, si ya lo hacíamos también desde la oposición al gobierno que estuviera, pues ahora más aún, con más fuerza, naturalmente, nosotros tenderemos la mano constructivamente, porque para eso nos han elegido los ciudadanos y yo creo que no tenemos que perder de vista el fin. En ese sentido, usted, bueno, comentábamos antes ya en la propia Comisión de Hacienda anteriormente de que tenemos un reto importante, y tenemos un reto importante porque además Aragón cuenta con unos presupuestos prorrogados, tenemos un gobierno en funciones, con unos presupuestos además prorrogados, y además tenemos una incertidumbre exterior también que nos va a marcar mucho las políticas a desarrollar en la próxima legislatura. A nosotros, cuando llamamos al presidente, nos gustaba oír lo de un Aragón social, un Aragón verde y especialmente, y digo especialmente, un Aragón digital. Porque al fin y al cabo, si no nos subimos al tren de la digitalización en todos los aspectos que pueda ser el Gobierno y en todo lo que nos acontece, pues dejaremos de ser competitivos a nivel público y, naturalmente, ya no quiero entrar a nivel privado. Por hilar un poquito más fino, usted ha dicho de que, de alguna manera, querían abordar, por ejemplo, algunos retos como puede ser la sede judicial electrónica. ¿Tienen plazos de ejecución o para cuándo pretenden realizarlo? Y en ese sentido nos ha gustado también escuchar mucho el tema de la optimización de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento. En cuanto al tema de despoblación, la despoblación es un reto compartido, yo creo que por parte de todos los gobiernos que han habido, naturalmente por parte de este Gobierno, y sí que simplemente preguntarle un par de cosas. En cuanto a la ley de revitalización del medio rural, si tienen alguna previsión de para cuándo pretenden traerla, y también si nos pudiera desgranar alguna línea del tratamiento fiscal diferenciado. Antes hablábamos, seguramente igual de su departamento, en cuanto al incentivo a las empresas. Antes el consejero de Hacienda ya nos dejaba caer de que probablemente podría haber un tratamiento fiscal diferenciado, no solo por territorios, sino también en aquellas empresas de I+D+I, con lo cual nosotros suscribir lo que decía antes el consejero de Hacienda en ese sentido. También creemos que es de suma importancia no solo el papel que tenemos con el Gobierno nacional, sino especialmente con la Unión Europea. Hablaba usted de la importancia de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos y de la Oficina de Aragón en Bruselas. Simplemente queríamos saber si existe alguna línea maestra o van a realizar alguna acción principal próximamente de cara a intentar poner en papel el papel de Aragón en Bruselas. Y nada más. Redundar con usted en el papel que tienen los ayuntamientos. Creemos en la importancia del papel que tienen los ayuntamientos, y simplemente ese ruego que también hacemos desde el Partido Aragonés de no olvidar el papel importante que tienen las comarcas en Aragón. Las comarcas que, como ustedes saben, prácticamente el 60% fuera de Zaragoza capital es medio rural. En ese sentido, usted también las ha nombrado, señora consejera, con lo cual, pues felicitaciones, y que no perdamos de vista el papel importante que tienen las comarcas. Nada más, desearle las mejores de las suertes, saber que le tendemos la mano desde el propio Gobierno, y en ese sentido, pues si a la propia consejería, igual que al anterior, le va bien, a Aragón también le irá bien. Muchas gracias.